Salmo 46, versículo del 10 al 11 dice así: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué maravilloso es poder saber de que nuestro Dios, nuestro Jehová, nuestro Todopoderoso, es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro puerto seguro. Les invito de que donde estén ustedes ahí, cierren sus ojos y vamos a orar y dar gracias, Señor, por lo que Él ha hecho para nosotros. A pesar de las circunstancias, dice la palabra del Señor, de que debemos quedarnos quietos y reconocer que Él es Dios. A pesar de lo que ha pasado, Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Jehová, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios de misericordia. Eres un Dios de que provee cada día nueva esperanza, nuevas fuerzas y nuevas alegrías. Y tu palabra también, Señor, dice a nosotros de que podemos cambiar nuestras tristezas en danza, nuestro luto en alegría, porque tú, Señor, tú, oh Jehová, es nuestro Dios todopoderoso, el que está con nosotros, nuestro refugio, y por lo tanto en esta tarde, Señor, queremos darte la honra y las gracias y solamente a ti. Pedimos, Señor, de que todo lo que se haga en esta tarde sea con el único fin de glorificar y exaltar tu bendito nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito de que tal donde están ustedes, de que nos acompañe, vamos a cantar estos cantos. Vamos a decir al Señor de que Él ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Nos ha dado nos ha dado júbilo, porque Él es el que nos cambia nuestra tristeza, nuestra vergüenza, porque no podemos entregarlo a Él y solamente a Él. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero no derrotado, perseguido, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, es un gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Diciendo sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén.
qué maravilloso es poder saber de que podemos cambiar nuestra tristeza al Señor, porque Él es el que nos da a nosotros nuestra paz y nuestra alegría. Y también sabemos de que nuestro Jehová y el Señor, Él es el Rey de Reyes, es el Rey de los cielos, es el glorioso Salvador que nos da a nosotros cada día nueva esperanza, sabiendo de que Él reinará para siempre. Donde está usted ahí, en su casa, acompáñese con nosotros cantando esta canción de que Jehová, Él es el Rey de los cielos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, tú eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán por los siglos. Gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación.
se postrarán, y tu gloria nos llenará. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Bendito sea el Señor, porque el Señor nos permite poder adorar con música. Gracias, Yahshua, por esa hermosa música. Quisimos implementar una música para que ustedes en casita se gocen, ya que estamos separados, apartados por la situación que ustedes ya saben. Pero estamos separados, pero unidos en el Espíritu, y por lo tanto aquí estamos, una vez más, tratando de alabar, exaltar y glorificar el nombre del Señor. El nombre del Señor sea bendito. Vengo una vez más para exponer la palabra del Señor y lo hago con el fin de exaltar el nombre de Él y darlo a conocer. Yo quiero leer este pasaje de Mateos capítulo 21, versículo 1 al 11, que nos habla en cuanto a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Sí, estamos un domingo para que se llegue la Pascua, el día tan importante para nosotros. Si no hubiese habido muerte de Cristo Jesús y resurrección, dice la Biblia, pues entonces no hubiera habido, vana sería nuestra fe. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, el capítulo 21 de Mateo, del 1 al 11, dice así: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y a un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego os enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí el rey viene a ti,
manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna al pollino y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Mire que Jesús está pronto para terminar su ministerio. Habían transcurrido ya casi 3 años cuando él había iniciado su ministerio. Y por lo tanto, aquí está pronto para entrar a Jerusalén. Entrar a Jerusalén y así poder culminar a la obra que el Señor le había encomendado. Pero tal era la fama de Jesús, tal era su popularidad, que la gente lo seguía. En los últimos tiempos, en los últimos días que Jesús se manifestó, la Biblia nos dice que Jesús no se quedaba en las aldeas, no se quedaba en las casas, no se quedaba en la ciudad. Se iba a dormir fuera de la ciudad, porque era tanta la popularidad que él tenía, que la gente lo seguía, y por lo tanto Jesús estaba esperando para este momento, para dar su manifestación o para manifestarse. Por lo tanto, yo quiero hablar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Si usted me permite, vamos a orar, pidiendo la dirección del Señor. Pues, amado Padre, te doy gracias, Señor Santo, porque tú eres el Dios de los tiempos. Sí, Señor, dentro de tu calendario, tú tenías marcado ese momento, ese día tan especial, ese día que iba a cambiar a la humanidad. Desde entonces, Señor, la humanidad no es la misma, pues tú cambiaste a través, Señor Santo, de ese acto de amor que te llevó a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Por eso recibe la honra y la gloria. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones, porque te pido y te ruego todas estas cosas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Primera cosa que nosotros podemos mirar aquí, a través de todo esto que hemos leído, lo que la palabra del Señor, Jesús nos dice, la palabra del Señor nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a una de las aldeas que estaba enfrente de ellos y trajeran a un pollino, en este caso un burrito, que estaba atado ahí. Pero es interesante que tanto Marcos como Lucas nos dice que era un burrito que nadie antes lo había montado. Mire que es interesante que nos dice que Jesús hizo todo esto para poder hacer su entrada gloriosa o victoriosa a la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, él quería hacer esa entrada para poderse manifestar así, no solamente a Jerusalén, sino a la sociedad entera. Recordemos que Jesús, unos días antes, había hecho algunos milagros. Uno de ellos había sido en Betania. Betania era donde vivía Lázaro y sus 2 hermanas, tanto María como Marta, y por lo tanto Jesús ahí estaba haciendo su aparición. Tal era la fama de Jesús, que había grande conclusión de personas en la ciudad de Jerusalén. Josefo, el historiador, nos dice que dentro de los entornos o de las murallas o los muros de Jerusalén no había más de 60 a 80 mil personas que vivían adentro. Pero como se acercaba la Pascua, dice Josefo que había aproximadamente unos 180,000 a 200,000 personas, porque mucha gente venía a celebrar la Pascua. Recordemos que la Pascua era una de las fiestas más populares del pueblo de Israel, y por lo tanto, o más importante para el pueblo de Israel, y por lo tanto
Eso había una grande cantidad de personas. Pero también nos dice que Jesús hacía todo eso ahí para cumplir la palabra del Señor o para cumplir las profecías. Mire que este acto que Jesús estaba llevando a cabo es un acto que ya se había profetizado 500 años atrás. El profeta Zacarías, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 9, ahí nos dice, alégrate mucha hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre una asna, sobre un pollino, hijo de asna. Entendemos que en aquellos tiempos, cuando un rey entraba a su ciudad o a la ciudad donde él era, después de una batalla, de una gran victoria, entraba y toda la gente lo victoriaba, o toda la gente gritaba por la victoria que había obtenido. Pero ese general o ese rey no entraba sentado en un pollino o en un burrito. Por supuesto que entraba montados en sus caballos, rodeados de todo su ejército. Y Jesús no llevaba aquí ningún ejército, ni tampoco iba montado en un caballo. Iba en un burrito. Aquí podemos mirar la humildad que tenía Jesús. De hecho, Jesús, entre todo su ministerio, desde que él nació, siempre le coronaba esto lo que es la humildad. Si nos recordamos, cuando Jesús nació en un pesebre, nació en un lugar donde nacían las ovejitas, donde nacían los corderitos. Por lo tanto, era un lugar, o Jesús estaba dando a manifestar lo que en realidad Él nos estaba enseñando, el acto de humildad. Es por eso que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la entrada triunfal de Jesús que hacía en Jerusalén, en realidad no era una entrada triunfal de victoria, pues todavía Jesús no había tenido todavía ninguna victoria. Jesús estaba entrando a Jerusalén para poder ir y en realidad darnos a nosotros la victoria más grande que jamás el ser humano podríamos obtener, que era la salvación que Cristo Jesús nos iba a dar a través de su muerte y muerte en la cruz del Calvario. Mire, Jesús entraba en la ciudad, mas no para reinar, sino para morir por ellos, para morir por los habitantes de Jerusalén y para morir por usted y por mí. Jesús entraba en un burrito para que se cumpliese la profecía que fue dicha por Zacarías, ahí donde mencionaba capítulo 9, versículo 9. La victoria de Jesús no fue sobre Roma, sino fue sobre la muerte. La victoria de Jesús no fue temporal, sino para toda una eternidad. Eso es lo maravilloso, eso es lo grandioso. Este es el acto que transformó a la humanidad. Gloria a Dios por eso. Es por eso que para nosotros es tan importante celebrar este día, recordar este día, porque ahí el Cordero de Dios, el Cordero perfecto de Dios, fue sacrificado para que usted y yo pudiésemos tener la salvación. Eso es lo maravilloso que nosotros podemos ver a través de este acto de Jesús. Pero la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, se volcó la multitud y coreaban a una y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, bendito el Hijo de David. Hosana de hecho quiere decir, Hosana quiere decir, significa o quiere decir salva ahora. El pueblo de Israel estaba diciendo, reconociendo que el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, venía para darles libertad. Aunque todavía no disfrutaban de la libertad,
pues Jesús todavía no había muerto. Pero ellos, inspirados tal vez por el Espíritu Santo, ya estaban proclamando una victoria que Jesús iba a tener. No sobre los romanos, como mencionaba, sino sobre la muerte. Cristo Jesús vino para darnos la victoria sobre la muerte. Nosotros somos victoriosos porque Cristo Jesús murió y Cristo Jesús resucitó. Y la Biblia nos dice de que había una grande multitud que coreaban eso, que decían eso: bendito el que viene en el nombre del Señor. Una vez más, Josefo nos dice de que en aquellos tiempos, más bien, toda esa multitud que había ahí no era una multitud compuesta más bien era compuesta por jóvenes, por niños y por mujeres, muy pocos varones adultos. Pues de hecho, para ellos eran más escépticos, no creían. Y por lo tanto, para ellos no querían ellos proclamar abiertamente que Jesús era el Mesías. Pero es interesante que Jesús permitía, por primera vez Jesús estaba permitiendo que la multitud proclamaran a Él como el Mesías, que lo proclamaran a Él como el Salvador del mundo. Y Jesús lo permitía porque Él sabía de que Él ya estaba pronto para terminar su ministerio. Eso es lo maravilloso. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sí, Cristo Jesús se dio testimonio. O más bien, Pablo estaba inspirado aquí por el Espíritu Santo y está diciendo de que Cristo Jesús se manifestó para que se diera testimonio a su debido tiempo. Y este mensaje se continúa todavía dándose testimonio, se sigue todavía proclamando. Y aunque nosotros no estamos juntos como congregación, no estamos juntos como iglesia, pero podemos todavía nosotros continuar alabando, exaltando y dando a manifestar, dando a conocer el maravilloso mensaje de Cristo Jesús. Me llama la atención lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice: y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Eso nos dice de que la entrada de Jesús no fue en secreto. La entrada de Jesús, todas las personas que estaban adentro de Jerusalén, afuera de Jerusalén, los que vivían en Jerusalén, los que visitaban Jerusalén, se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, se daban cuenta de lo que estaba pasando. Pero dice que toda la ciudad se conmovió. ¿De por qué se conmovió? Por lo que estaba sucediendo. ¿Usted le ha tocado ver algún acto así de esos? Cuando una persona famosa o alguien se aparece o se manifiesta, cómo las multitudes se comunican en grupos para poder mirar a aquella persona. Bueno, nosotros los que vivimos aquí en la bahía podemos decir de que tenemos a aquellos que son deportistas o les gusta el deporte, tenemos la dicha de que pudimos disfrutar eso cuando los Warriors ganaron campeonato. Pudimos mirar a las multitudes de gente cómo se acumulaba en las calles para victoriar al equipo. Cuando los Gigantes de San Francisco ganaron la Serie Mundial, de igual manera, pudimos mirar a las multitudes de gente que se arrimaban queriendo ver a sus héroes porque ganaron la Serie Mundial de Béisbol. Los 49ers. Cuando también ganaron sus Super Bowls, aunque hace tiempo, pero lo ganaron. Pudimos ver también cómo las multitudes de la gente salían a victoriar a sus equipos. Podemos imaginarnos también igual. La gente dice que toda la ciudad se conmovió.
Es la misma expresión que se usa cuando los reyes magos vinieron siguiendo a la estrella y llegaron a Jerusalén. Dice que toda la ciudad se conmovió, juntamente con Herodes. Y por lo tanto, no fue un acto que fue oculto, sino fue un acto que fue público. Cristo Jesús se manifestó. Y me gusta la pregunta que se usa ahí. Y la gente decía, ¿quién es este? Mire que había muchas personas que conocían de Jesús, habían escuchado de Jesús, habían mirado a Jesús haciendo milagros, resucitando a Lázaro, multiplicando el pan. Pero había personas que no sabían, no conocían a Jesús, pero tal vez habían escuchado de Jesús. Y por lo tanto, podemos ver ahí que había personas que creían en Jesús, que simpatizaban con Jesús, o había también personas escépticas que no creían en Jesús. Y decían, ¿quién es este que mueve esas multitudes? Tal vez usted sea uno de ellos, uno dentro de este grupo, que sea simplemente uno que simpatiza con Jesús. O sea, un escéptico que solamente cree en Jesús. Pero usted no es religioso, por lo tanto dice, yo no soy religioso, pero yo he escuchado de este Jesús. Puede ser que usted sea un creyente. Déjeme le digo, este Jesús es el creador del universo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, ahí nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios creó el universo con su palabra. Dios mismo estaba ahí. Estaba ahí personalizado en Cristo Jesús. Y la gente decía, ¿quién es este? Usted también puede decir, ¿quién es ese? Este es el que murió voluntariamente, dio su vida para morir en la cruz del Calvario, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Yo no sé en qué grupo está usted, pero mi corazón y mi deseo y mi anhelo y mi oración es de que usted venga a ser uno de los que creen en Cristo Jesús. No solamente porque usted tiene cierto conocimiento en cuanto a Jesús, sino porque usted diga, yo sé que este es Jesús, el que me da vida eterna, porque yo soy salvo. ¿Quién es este? Este es el que convulsiona al mundo. Este fue el que vino a cambiar la historia. Desde que Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó, la humanidad no es la misma. Porque nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que este Cristo Jesús es el único que nos ofrece vida eterna. Hay muchos que de cierta manera crearon alguna religión, pero murieron y sus cuerpos todavía están ahí en sus tumbas. Jesús no. Jesús vino, murió y resucitó. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente sabía que Jesús era una persona que provenía de Galilea y aparte de que era un profeta. Sí, las profecías de Jesús todavía están vigentes. Es más, de hecho, nosotros estamos todavía esperando que se cumpla la promesa del Señor de que Él un día va a regresar y va a regresar por aquellos que creyeron, no por los que simpatizan, no por los escépticos, sino por aquellos que creyeron
y le recibieron como su único y suficiente Salvador. ¿En dónde se encuentra usted? ¿En dónde se ubica usted? Yo espero que usted sea uno de aquellos que lo reconoce como el Cordero de Dios. Eso dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Yo espero que usted sea uno también de los que creen que Cristo Jesús es el Creador. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3. Yo espero de que usted sea uno de aquellos que también reconoce que Cristo Jesús es Dios. Eso dice en Mateo capítulo 1, versículo 23, que Jesús es Dios. Jesús es nuestro Emmanuel, el Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios tiene el control de todo esto que está pasando y nosotros confiamos y descansamos de que el Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestra esperanza, al Señor podemos acudir. Yo le invito que usted acuda y se refugie en Cristo Jesús. Esa es mi oración. Que Dios me lo bendiga y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y con cada uno de ustedes. Amén y amén.